Muy bien, buenas tardes. El día de hoy les voy a ayudar un poco con lo que es el plan de mercadotecnia, basándome en las instrucciones que están en esta segunda actividad de la materia. Para ello voy a grabar la pantalla de mi ordenador para que ustedes puedan ir siguiéndome. Muchas veces cuando llegamos a esta parte de la materia, la gente, los estudiantes se empiezan a preocupar porque dicen, es que es mucho trabajo. Sí y no. Porque en realidad lo que estamos buscando es que ustedes se den una idea de cómo se plantea un plan de marketing. No es que ustedes se vuelvan expertos y que busquen 100% a detalle, más bien es que ustedes puedan entender cuáles son las bases y cómo les puede ayudar esto en su día a día. Entonces, el entregable está basado básicamente en 9 puntos que hay que cubrir y ahorita van a ver que no está tan complicado hacer esto. Lo vamos a ir haciendo en este ejercicio muy simple y ustedes van a ver que pueden elegir algo muy sencillo y con eso pueden trabajar. Entonces, por ejemplo, dice, con base en la revisión de los materiales de semana 4, elabora un plan de marketing para la empresa o institución en la que elaboras actualmente y que incluya estos 9 puntos. Bueno, lo primeritito que hay que hacer es pensar en cuál es el problema que yo quiero solucionar, ¿ok? Todas las organizaciones, sin excepción, tienen situaciones que se van presentando, ya sea en el presente, eh, que se van a presentar en el futuro, y situaciones que emanan de problemas del pasado, ¿ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué problema quiero solucionar? Quiero solucionar el problema de... A ver, déjenme pensar en uno. Em, Transmisión de enfermedades por falta de lavado de manos. O sea, lo estoy poniendo de una manera muy genérica, ¿no? El chiste es hacer el ejemplo. Quiero, es más, ni siquiera es transmisión de Miren, ya me equivoqué, parezco disléxico. Enfermedades por falta de lavado de manos. Pero lo que yo quiero hacer es disminuir la transmisión de enfermedades por falta de lavado de manos dentro de mi unidad hospitalaria. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero solucionar. Ahora, pensemos en esto. Siempre debe de haber un indicador. Por ejemplo, si el año pasado nuestro indicador andaba en 65%, lo quiero reducir un 20%, es decir, llegar al 45%, que las enfermedades disminuyan 20%. Le puedo poner también ahí el problema que quiero solucionar. Ahora, o sea, les estoy poniendo de verdad un ejemplo súper sencillo con el cual ustedes pueden trabajar. Aquí ya va a depender el nivel de profundidad que ustedes quieran tener. El análisis situacional. ¿En qué consiste esto? Bueno, es algo muy básico. El análisis situacional para este tipo de problema que yo elegí va a consistir en entender los factores culturales que inciden en el problema. Un ejemplo. Mira, ¿por qué no nos lavamos las manos? Independientemente si eres personal médico o eres una persona común y vulgares como su servidor. No nos lavamos las manos porque no está en la cultura del mexicano, ¿ok? Entonces hagamos un análisis situacional empezando por el tema de cultura del mexicano en torno al lavado de manos. Y nos podemos meter a revisar algunos materiales que nos hablen grosso modo con respecto a esto. Que nos digan, por ejemplo, si es parte, por ejemplo, de la formación dentro de las escuelas, jardín de niño, primaria, secundaria, inclusive bachillerato, el que se les inculque a los chicos desde esas edades que hay que lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y después de entrar en contacto con alguna gente con el cual nos pudiéramos contagiar, así cuando las manos están sucias. Por otro lado, también podríamos ver qué tanto esto está arraigado dentro de nosotros. Olvídate ya de esa parte. Podríamos ver directamente si hay estudios en revistas arbitradas, por ejemplo, de sociología o de salud pública, en donde se nos diga si se ha salido a medir qué tanto las personas saben cómo deben de lavarse las manos, cuál es el correcto lavado de manos. Por ejemplo, normalmente cuando la gente va al baño,
después de ir al baño, perdón, lo primero que hace es que agarra jabón, se lo unta en las manos o la apachurra al dispensador, cae el líquido y lo que hace es que se lava las manos de una manera muy superficial. No hay tallado en uñas, no hay tallado por encima de la mano, en las comisuras de los dedos, nada de eso. Simple sencillamente es que me caiga el jaboncito, lo embarro por la parte de las manos nada más, a la altura de las muñecas, enjuago y se acabó. Eso es todo lo que hago. Ahora, si en la cultura del mexicano no existe este hábito, ahora veamos qué tanto las personas dentro de los hospitales tienen este hábito siquiera de lavarse las manos. Les voy a comentar de un estudio que realizamos en la universidad en la que yo trabajo como parte de un trabajo de tesis, en donde una enfermera que estuvo a mi cargo para el trabajo de tesis quería saber por qué es que había tanta contaminación dentro del servicio en el que ella estaba. Entonces empezamos a hacer un ejercicio muy simple. Le decía yo, a ver, explícame qué es lo que haces desde que llegas hasta que acabas. Entonces ella me decía, bueno, yo llego, dejo mis cosas, tomo la agenda, veo qué es lo que toca. Bueno, más bien recibo el pase de estafeta, en pocas palabras, el servicio. Entonces empiezo a ver qué es lo que corresponde. Me dijo a cada una de las habitaciones y voy viendo qué se va necesitando. Si hay que cambiar suero, aplicar un medicamento, bla, bla, bla. Entonces ya me fue dando toda la explicación. Lo más chistoso de esto, dentro de la explicación que ella me daba, es que en ningún momento ella me mencionó que cuando llegaba se lavaba las manos, que a la hora de pasar con un paciente e ir con otro se lavaba las manos, porque bueno, pues hasta donde yo recuerdo, ese tránsito de un paciente a otro normalmente siempre implica un riesgo de contaminación. Y nunca en ningún momento ella me mencionó que se lavara las manos. Cuando ella termina de contarme esta historia, pues yo le digo, oye, le digo, ¿notaste algo? ¿Notaste que el centro del proceso que tú llevas a cabo es la higiene de las manos, por lo menos, ¿no? Una parte. Y notaste que en todo este tiempo tú en ningún momento me dijiste, y me fui y me lavé las manos. Y entonces queda así y me dice, ah, sí es cierto. Sí, pues se me olvidó. Me dice, perdón, le preguntaba yo, ¿esto lo haces, esto se te olvidó porque lo haces en automático? Y me dijo, no, esto estoy casi segura que a veces no lo hago. O sea, como que no lo tengo metido en la cabeza que es algo importante. Entonces, fíjense, o sea, y no es por quemar a la persona, ¿ok? No se trata de eso. Al contrario, es un error que se detectó directamente en lo que ella estaba haciendo y que a final de cuentas, si ella lo hace, muy probablemente alguien más dentro de esa institución también lo está haciendo. Y eso implica que hay un incremento en la transmisión de enfermedades por falta de lavado de manos dentro del hospital donde ella trabajaba. Y digo trabajaba porque era el hospital de San Alejandro, que aquí en Puebla se cayó en el temblor de hace un año y medio aproximadamente. Entonces, eso es parte del análisis situacional, darnos una idea de cuál es el estado del arte de lo que yo estoy tratando de analizar. Si tú llegaras a contar con información de primera mano, es decir, estudios que se tengan dentro de tu institución, perfectamente bien podrías tomar un poquito de esa información y compartirla. No necesariamente tienes que tomar todo ni tienes que decirme qué institución es, porque por un tema de confidencialidad de datos, pues no lo podrías hacer, ¿estamos de acuerdo? Pero es parte del análisis situacional. Ahora, ese es un análisis situacional interno. Ahora, ¿qué formaría parte de un análisis? Ah, bueno, también, ¿qué otra cosa podría formar parte? Antes de pasar a un análisis externo. El hablar de si hay o no hay recurso para contar con los implementos de higiene que forman parte de este proceso. Porque muchas veces, fíjense, eso es algo bien común. Uno tiene buenas intenciones, ¿no? Sí, que se laven las manos, ¿no? Y de entrada hay instituciones en donde ni agua hay, ni jabón hay, ni sanitas hay, ni, o hay una de esas tres, o hay dos de tres, o hay cero de tres, ¿no? Entonces, esto también sería importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver si el problema que estamos enfrentando va a ser un problema, de requerir el insumo, o es un problema en el cual sí podemos tener injerencia con mercadotecnia. Ya desde ahí podemos empezar a analizar si lo que vamos a hacer va a tener
validez y pertinencia dentro de la institución. Ahora, eso es a nivel interno. A nivel externo, ¿qué factores podrían ser los que le dan en la torre a este asunto? Bueno, por ejemplo, el derechohabiente. Normalmente vamos a suponer que todo el personal dentro del espacio de la clínica, del hospital, o sea, el personal de enfermería, camilleros, médico, se lavan las manos. Vamos a suponer que todo eso pasa. Perfecto. Pero resulta que siempre llega gente del exterior y esa gente del exterior pues no se lava las manos. Entonces eso también podría ser algo que a nivel externo podemos analizar dentro de este análisis situacional. ¿Ok? O sea, les estoy dando única y exclusivamente las pautas con las que ustedes podrían empezar a trabajar. Por otro lado, tenemos la parte de quién es el mercado meta al cual va dirigido. Y tras haber hecho el análisis situacional, ustedes se irán dando cuenta a quién deben enfocar los esfuerzos en este ejemplo concreto. Vamos a suponer, que para este ejemplo concreto yo detecto que son las enfermeras con las que yo debería de estar trabajando. Ese es mi mercado meta. ¿Ok? Como mercado meta, ¿qué? Ya me equivoqué aquí. ¿Qué las caracteriza? ¿Ok? ¿Qué caracteriza a las enfermeras? ¿Y de dónde me podría yo agarrar para que ellas o para que esta implementación de hacer promoción de lavado de manos les pudiera realmente pegar? Y no las estoy satanizando, ojo, porque pudo haber sido el médico, pudieron haber sido los residentes, pudo haber sido el personal administrativo que pudiera llegar a pasar por ahí, ¿no? O tú te quieres enfocar directamente en las personas que vienen de fuera y que van a visitar o que van a cuidar a un familiar y que tú quieres enseñarles cómo es que deben de lavarse las manos precisamente para evitar un contagio y que ellos lleven algún tipo de enfermedad fuera en el camión, como sea. Entonces, ¿cuál es el mercado meta al cual vas dirigido? Dame características de este mercado. Dime, por ejemplo, ustedes que están más en este ambiente, ¿qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil llegarle a la enfermera? Hablándole de la norma oficial mexicana que habla con respecto a que el lavado de manos es parte importante del proceso y tratamiento y recuperación de un paciente. ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Se lo enseñamos de una manera dogmática? Es decir, le enseñamos la guía de práctica clínica, los dibujos basados en guía de práctica clínica donde esto se hace. ¿Cómo piensan ellas? Dame una descripción de ese mercado meta. Esto es como si le quisieras vender un helado a un chico de 18 años. Dime cómo es ese chico. Dime qué le gusta, qué no le gusta. ¿Por qué compraría un helado en lugar de comprar otra cosa? ¿Por qué gastaría en el helado siendo que tiene otras alternativas que con 25 pesos podría comprar dentro de una tienda? Eso es lo que quiero que me expliquen del mercado meta. Entonces, para poder hacer esto, pues podemos buscar algunos datos del INEGI, podemos checar ahí, por ejemplo, rangos de edades de las enfermeras que actualmente se encuentran trabajando a nivel general, o que están trabajando dentro de tu institución, tú mejor que nadie las conoces. Ahora, tenemos otro objetivo acá. Perdón, otro punto. Dice, el objetivo del plan de marketing que tú quieres hacer. A ver, aquí, ¿qué es lo que o con qué lo vas a relacionar? El punto 4 y el punto 1 son netamente relacionados. Entonces, tú me vas a decir, el objetivo es reducir o disminuir, la palabra que quieras utilizar, reducir. No, miren, vamos a hacerlo todavía más inteligente. El objetivo de tu plan de marketing va a ser fomentar, ando bien torpe, perdón, fomentar el lavado de manos como un hábito en el personal de enfermería a través de talleres dirigidos por personal que les enseñe en su área de trabajo la importancia y la forma correcta de hacerlo. A ver,
Yo sé que a lo mejor ya ahorita algunos de ustedes estarán diciendo, no, pero pues sí, ya lo sabemos. Muchas veces el problema es decir eso, ¿eh? Muchas veces el problema es decir, no, pues sí, ya lo sabemos, sí lo hacemos. Sí, pensamos que lo hacemos, pero en el ejemplo que les di hace un rato, la enfermera con la que yo estuve trabajando, pues definitivamente no se había dado cuenta ni ella ni su grupo, de compañeras de que era algo importante. Y ojo, les vuelvo a repetir, no se trata de satanizar aquí a nadie. Se trata más bien de decir, ok, ¿qué podríamos hacer con mercadotecnia para disminuir esto? Y una de las cosas es fomentar el lavado de manos como un hábito en este personal de enfermería. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de talleres. Entonces, vamos a ver. Ese es el objetivo del plan de marketing. Aquí lo puedes dividir en un objetivo general y 3 particulares, un objetivo general y 2 particulares, como a ti se te antoje, porque en realidad esto está en función de que a ti te sea funcional y tú pudieras llegar a ver en algún momento un resultado inmediato. Entonces, pasamos al punto 5. El punto 5 dice, determina el ciclo de vida de la entidad a la que se le hará el plan. Y esto es bien importante porque se junta con el punto número 3. El punto 3, recuerden, ¿quién es el mercado meta? Enfermeras. Y tú que estás ahí metido, te lo decía yo hace unos minutos, tú que estás ahí metido, necesito que me digas, por ejemplo, las características sociodemográficas de este personal de enfermería. ¿Son personas ya grandes en procesos hacia la jubilación? ¿Es personal intermedio, es decir, que tiene unos 10 años laborando y todavía le falta para irse? ¿Es personal nuevo? Porque a partir de eso vamos a poder determinar el ciclo de vida, ¿sí? De esta entidad a la que le vamos a hacer el plan. Por ejemplo, vamos a suponer que tu personal de enfermería, al cual tú te quieres dirigir con Mercado Meta, por lo menos un 80% de ellas, vamos a suponer que son 10, 8 de tus enfermeras son enfermeras ya grandes. Enfermeras que en un periodo máximo de 5 años están planeando retirarse. Estarás de acuerdo que necesitaríamos forzosamente ver cómo es que le venderíamos a ellas esta idea, porque ya cuando son más grandes, y ojo con lo que digo, no estoy ni satanizando ni nada, pero muchas veces cuando uno ya es más grande, ya es más difícil que nos puedan convencer de hacer algo que no hacíamos antes. Entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos a conformar esto? Y además viene la otra. Este mismo programa, este mismo taller, por ejemplo, lo podríamos dar a las otras dos compañeras que acaban de entrar, pero con un objetivo diferente. Para las otras enfermeras es que se hagan conscientes de que tienen que mejorar esto. Para las nuevas enfermeras hay que convertírselos directamente en un hábito. Ni siquiera que cuestionen, que lo vuelvan en algo de su día a día. Entonces, el ciclo de vida de la entidad a la que le vamos a hacer el plan, pues sería, por ejemplo, que el área concretamente está en su etapa de madurez. Pues la mayoría de las enfermeras que están trabajando ahí ya son personas que en algún momento van a pensar en el retiro. Le estoy poniendo un ejemplo, no sé si eso es algo que esté pasando, o sea, pero es un ejemplo que les puede ayudar a entender de mejor manera cómo trabajar este plan. Por otro lado, ¿cuál va a ser la estrategia de mercadotecnia que vamos a aplicar? Y entonces, aquí viene. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en, perdón, en el producto, ¿sí? Es decir, en este caso el producto para nosotros sería nuestra guía de práctica clínica, que aunque uno no lo vea como un producto como tal, a final de cuentas es algo con lo que nosotros contamos y que podemos utilizar para poder disminuir la transmisión de enfermedades por falta de lavado de manos. O sea, si nos vamos a enfocar directamente en el producto, perfecto. Utilicemos al producto como la estrategia de marketing que va a liderar todo. Enfoquémonos en ver cuáles son las características de esa guía concretamente. ¿Qué tiene de objetivo? ¿Qué podríamos tomar de esto para poderlo aplicar de manera inmediata dentro de un taller? Otra, atributos. ¿Qué es lo que piensan los compañeros y las compañeras de las guías de práctica clínica? Porque muchas veces pasa que tenemos compañeros que consideran que las guías de práctica clínica no sirven para nada. Y créanme que es perfectamente válido, aunque en realidad es el único documento legal que va a ampararte si algo llegara a salir mal.
Entonces, analicemos características y atributos de la guía de práctica clínica como producto para poder ver qué podemos hacer. Cómo podemos trabajar este producto directamente en la mente de nuestras compañeras para que ellas se puedan enamorar básicamente de esta idea y lo puedan llevar a cabo? Entonces aquí hay que echarle de nuestro ronco pecho, ¿ok? Y a la hora de definir, lo primero que yo les voy a decir que debe definir una estrategia de mercadotecnia es que hay que ser muy descriptivos. Por ejemplo, se planea que el taller sea una experiencia vivencial dentro del área de servicio. Se planea que cada vez que se detecte que una de las enfermeras no se lave las manos en el paso de un paciente a otro, se le invite a que vaya al espacio adecuado y repita con la persona que se le está diciendo paso a paso qué es lo que está haciendo. A lo mejor ustedes van a decir, ay, oye, pero esto suena súper tonto, ¿no? Híjole, créanme que esta es una de las actividades que se hace en el ámbito industrial, el hecho de que la persona repita lo que está haciendo y se hace consciente de que hay veces que se brinca pasos. Entonces, ahí le vamos describiendo cómo es que se va a ir haciendo. Y una vez que haya pasado esto, ¿sí? Una vez que esta persona haya repetido y haya hecho el proceso, vamos a seguirlo repitiendo a lo largo del día. Y si algo le llegó a faltar, hay que darle retroalimentación para que la persona vea en qué se está equivocando. También se le puede llevar una métrica directamente para saber cuántas veces se ha equivocado y qué medidas tomó la persona para poder recordar ese paso que se le fue. Pero hay que ser muy descriptivos en esto. Por otro lado, viene la parte de dos tácticas que puedan aplicarse con base en la estrategia elegida. Por ejemplo, mira, algo que puede ser muy táctico. Y esto se hace ya en los hospitales, o sea, no estoy inventando el hilo negro. El manejo de infografías en los espacios donde se deben lavar las manos. Esto implica que los compañeros, cuando ya no esté la persona que les está dando este taller, directamente se acerquen y digan, ah, mira, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. ¡Pum! Se acabó. Esa es una táctica. Es algo muy sencillo de hacer. La otra, que por ejemplo estas enfermeras como parte táctica, más bien como un reforzador positivo para que ellas se den cuenta que realmente lo están haciendo bien, que ellas mismas le expliquen a las personas que son familiares de los pacientes cómo deben de lavarse las manos para evitar un contagio o llevar enfermedades fuera del hospital. Esa es otra táctica que se podría aplicar. Recuerden que, bueno, yo que estoy en el ámbito educativo les puedo decir, cuando uno explica algo que sabe, ¿sí? Aunque no seas profesor, es más fácil que te des cuenta el nivel de aprendizaje con H, es decir, de cómo aprendiste, cómo agarraste el conocimiento y lo estás aplicando en tu día a día. ¿Ok? Programación de actividades. ¿Esto qué implica? A ver. Esto implica que hagan una tablita. Una tablita, y aquí le voy a poner, espérenme, insertar una tabla. Me va a decir de cuánto. Se va a poner número de columnas, le voy a poner 5. Número de filas, le voy a poner 4. ¿Okay? Aquí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer una tablita que se le llama cuadro de Gantt. Entonces le voy a poner actividad 1. Ahorita es irrelevante, en realidad, cómo se llama la actividad 1, 2 y 3. Lo único que interesa es que lo dividí. Yo dividí todo este trabajo en 3 actividades. ¿Sale? Y aquí lo voy a poner la temporalidad. En la primera columna pongo actividad, la enumero o le pongo el nombre de la actividad. Y en las demás columnas lo que voy a ir haciendo es que voy a ponerle fechas. Entonces le voy a poner fecha 1, fecha 2, fecha 3, ¿sí? Y en la última columna le voy a poner resultado esperado. Entonces, por ejemplo, en la fecha 1, ¿sí? Que es X fecha, la actividad 1 debe de estar terminada, ¿ok? Vamos a ponerle un ejemplo, 20 de diciembre de 2019. ¿Y qué resultado? Ay, qué horrible escribo, disculpen. ¿Qué resultado esperado voy a tener ese día? Bueno, voy a tener ese día el primer boceto
del taller vivencial para el área de enfermería. ¿Ok? Ese es el resultado esperado. La actividad 2 va a tener como fecha, vamos a ponerle el 4 de enero de 2020. ¿Sí? Y el resultado esperado es que voy a tener el primer análisis de datos tras haber aplicado el taller. Es decir, voy a tener un primer boceto para el 4 de enero, una primera radiografía en la que me va a mostrar qué tan mal estamos y qué tan alejados estamos de la meta de convertir esto en un hábito para disminuir el indicador. Y la última, sí, la voy a poner el 14 de febrero, ¿cómo no? Del 2020. Y aquí lo que voy a tener el resultado esperado es que las 10 enfermeras reciban su constancia de haber aprobado el taller con una calificación mínima de 8. ¿Ok? Yo lo pongo así, ¿no? ¿Y por qué mínima de 8? Porque a lo largo de este tiempo, desde que empezamos el proyecto, le fuimos dando un seguimiento. Entonces, tras ese seguimiento hubo una mejoría a lo largo con base en el lavado de manos. Y además podemos demostrar que de veras en ese pequeño periodo de tiempo hubo una mejoría y que si esto se sigue llevando a cabo a lo largo de ese año, probablemente pudiéramos disminuir ese 20% del 65% que estábamos mal a 45% e inclusive hasta más. ¿Ok? Pero aquí ya tengo mi programación de actividades. Les digo, es un ejemplo, es una manera de hacerlo para que les quede bastante operativo. Y por último viene la reflexión de aprendizaje. ¿En qué consiste esta? Esta consiste en decir, bueno, tras haber hecho la actividad, ¿qué es lo que se me queda a mí? ¿Realmente la mercadotecnia puede tener el alcance que hemos venido diciendo a lo largo del curso? ¿O realmente la mercadotecnia necesitará apoyo de alguna otra área para poder llevarse a cabo? O, porque eso también podrá llegar a pasar, en lo que yo estoy, no veo cómo pueda cuajar esta parte de lo de la mercadotecnia. Porque eso también puede pasar y es válido, ¿ok? Hay áreas donde va a costar siempre más trabajo implementar el tema de mercadotecnia. Ahora, solamente es un ejemplo. Dependiendo en donde ustedes estén trabajando, el problema puede ser así o puede ser un problema más grande. Vamos a suponer. Voy a borrar lo que acabamos de poner acá. Lo que quiero que ustedes vayan viendo, en lo que voy borrando, es que la mercadotecnia es una gran herramienta que cualquiera de nosotros puede utilizar, que la podemos aplicar aunque no tengamos dinero dentro de las organizaciones de salud y que nos puede ayudar perfectamente bien a lograr los objetivos. Mira, vamos a ver. Un ejemplo. ¿Qué problema busco solucionar? Y se me ocurre que el problema que busco solucionar es mejorar la calidad de la información sobre el cuidado del pie del diabético. ¿Ok? Eso es lo que quiero. Mejorar la calidad de la información sobre el cuidado del pie diabético para evitar problemas que deriven en una amputación. Porque ustedes saben, pues que este es un problema gravísimo, ¿no? A las instituciones públicas les cuesta un dineral el tema de la diabetes. Análisis situacional. Y otra vez me voy a volver a meter a lo mismo, ¿no? Aquí depende el enfoque. Yo a lo mejor lo estoy haciendo de verdad muy superficial, pero creo que ustedes, que están directamente metidos dentro del área, pueden hacer más cosas. ¿A qué me metería yo? Análisis situacional. Entonces, lo primero que investigaría yo sería, ¿qué pasa con los diabéticos en México? Y entonces, a ver, voy a echarme un choro ahorita. Se me ocurre que uno de los problemas con los diabéticos es que en México se piensa que cuando tenemos un diabético dentro de la familia, el enfermo es él.
Y sí, en efecto, ¿no? Objetivamente hablando, el enfermo es él. El problema es que muchas veces la familia no se integra directamente al tratamiento. Y entonces, pues muchos de nuestros diabéticos que están en la tercera edad o que tienen problemas de sobrepeso u obesidad, adyacente, ¿no?, al problema de la diabetes, les cuesta trabajo el poderse dar un correcto aseo de la uña. Inclusive muchas veces no saben cómo se debe de cortar la uña. Y cuando digo cómo, tiene que ver con muchas veces la gente no sabe que la uña se debe de cortar recta, o si se debe de cortar, o si debe de usar una lima, si debe de usar alicates, o si debe de usar... O sea, son cosas que de repente cuando estás en el ámbito de la salud, pues tú dices, a mí yo lo doy por hecho, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Pero la mayoría de las personas no lo saben. Y si no lo sabe el diabético, mucho menos lo sabe el familiar. Entonces, puedo buscar estudios que me hablen de esto. Y créanme que hay estudios de esto. Yo he hecho trabajos con mis estudiantes de pregrado, de la licenciatura en medicina, y encontramos una gran cantidad de información sobre la desinformación que hay con respecto al pie del diabético. Entonces, ahí me aviento, me echo un chapuzón. No te digo que ahondes al 1000%, pero con que te des una empapada me vas a contar algunos datos importantes. Por ejemplo, me podrías decir cuál es la tasa de amputación de pie, parte de la pierna, porque todo comenzó por un problema de no saberme cortar las uñas. Ese es un dato importantísimo. Entonces, ¿a quién va dirigido tras haber hecho mi análisis situacional? Y aquí puede haber de dos sopas. Al diabético, ¿sí? O puede ir dirigido al familiar del diabético. Ahora, aquí también el mercado hay que definirlo. Por ejemplo, hay de diabéticos a diabéticos y de familiares de diabéticos a familiares de diabéticos. ¿Es un diabético autónomo o es un diabético dependiente? ¿Ok? Porque esto te cambia todo el panorama. Cuando es un diabético autónomo, le enseñas, aprende y trata de tener cuidado. Pero cuando es un diabético dependiente de algún familiar, ahí es donde yo siempre he dicho, la puerca tuerce el rabo. Porque ¿qué es lo que pasa? Depende de si hay voluntad o no hay voluntad del familiar para poder apoyarlo en algo tan básico como esto. Entonces, el discurso de una promoción de una promoción de este tipo de información sí cambia de un tipo de mercado a otro tipo de mercado. ¿Qué otra cosa incide también en este? El nivel socioeconómico. Miren, por experiencias, ¿no? Uno podría pensar que a lo mejor las personas de una clase social alta van a ser como que más ávidas a esto, y no. Desgraciadamente eso no pasa. Yo siempre pienso y la mercadotecnia me ha enseñado que los extremos, los pobres y los ricos tienen prácticas súper similares. En ambos hay muchos hijos y en ambos hay muchísima ignorancia. En cambio, en el grueso de la población, que es la clase media, es donde hay un mayor manejo de información. El problema es que no necesariamente se tiene el tiempo para poder apoyar al familiar. Nivel socioeconómico con el cual se está trabajando. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo del plan de mercadotecnia para este ejemplo? Para este ejemplo, podemos decir que el objetivo sería desarrollar planes promocionales sobre la higiene y salud del pie del diabético. No me juzguen, igual está escrito con las patas lo que acabo de poner, pero es un ejemplo. Desarrolla planes promocionales sobre la higiene y salud del pie diabético. ¿Ok? O también podría ser elaborar, fíjense, eso también podría ser infografías o material gráfico que le permita a los familiares del diabético adulto mayor contar con una metodología o procedimiento adecuado para el cuidado de sus pies. Por ejemplo, entonces ese podría ser el objetivo de mercadotecnia. O sea, si se dan cuenta, esto es algo que se parece mucho a lo que ya se hace en salud pública. Simple y sencillamente está aplicado desde el punto de vista de la mercadotecnia. Ahora,
Determina el ciclo de vida de la entidad a la que le haremos el plan. Pues esto va a depender obviamente de dónde trabajes, ¿no? Entonces, vamos a suponer, estamos hablando del primer nivel de atención. Vamos a ponerlo ahí, o segundo nivel, el que ustedes me quieran decir, ahí lo vamos a poner. Y vamos a ver esta entidad, cómo anda en su ciclo de vida con respecto a la generación de información. Y ahí sí déjenme les digo, la mayoría de las entidades de salud, a la hora de generar información propia, no generalizada, no la que nos mandan de nivel federal, sino particular para cada unidad, andamos, creo yo, ¿sí? Sin afán como de equivocarme mucho, andamos en pañales. Esto quiere decir que estamos en una etapa inicial, lo cual va a implicar altos esfuerzos para poder desarrollar ¿cómo se llama? Este ejercicio. Porque acuérdate, al inicio es como todo. Eh, Cuando tú estás empezando algo, normalmente cuando eras niño, mamá y papá siempre le ponían mucho énfasis en que llevaras, ya sabes, ¿no? Un lunch, el uniforme al tiro, ¿cómo se llama? Los útiles escolares, la mochila, iban por ti, bueno, te iban a dejar, iban por ti, estaban ahí al pendiente, ¿no? Siempre digo, eso pasa con el primer hijo, ya después ya que crezca como quiera. Pero en esa etapa inicial es importantísimo que se te tenga mucho cuidado porque cualquier cosa que no salga bien va a tener repercusiones en el futuro. En esta etapa inicial de este plan de mercadotecnia hay que ser muy enfáticos en que a lo mejor necesitaríamos, a lo mejor contratar un diseñador gráfico que nos dé una idea de cómo poder plasmar esta información con la que ustedes ya cuentan para podérsela llevar a este tipo de mercado al cual ustedes quieren ir. Consideren que aquí en la etapa bueno, en la parte del mercado meta, siempre va a ser importante saber cómo funcionan y sobre la base de qué estas personas se mueven. ¿Ok? Yo parto de algo muy sencillo. Vamos a suponer que nos estamos enfocando en el familiar del diabético. Cuando tú al familiar del diabético le dices cuánto le va a costar o cuánto le costaría el hecho de no tenerle cuidado al pie, que implica una amputación y que esto implicaría que la persona necesita una prótesis y una prótesis cuesta, y que la persona además para todo lo va a necesitar, en ese preciso momento muchas personas como que les cae el 20. A lo mejor es efímero, es decir, es momentáneo, pero muchas personas dicen, no, sí, sabes que esta persona tiene toda la razón del mundo, vamos a ver qué podemos hacer para evitar precisamente que esto pase. Entonces, en esta etapa inicial es muy importante a lo mejor, por ejemplo, en la parte hacia la definición de estrategia, tener charlas informativas. Tener charlas informativas como parte de la estrategia. O más bien, espérame, voy a borrar esto de acá abajo. Estas charlas informativas o de primer contacto nos van a servir precisamente para, aquí está, para que las personas se vayan enganchando. Por ejemplo, en la definición de mi estrategia de mercadotecnia, ¿qué podríamos poner? Es una estrategia enfocada en la parte de promoción, ¿ok? En la parte de promoción de hábitos de higiene para el pie del diabético. Y de ahí otra vez me pongo descriptivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, bueno, pues mira, por ejemplo, vamos a tener charlas informativas con los familiares de aquellos diabéticos que tengamos controlados, acorde a nuestra agenda. Entonces lo ponemos acá. Para tal fecha, en la programación de actividades, vamos a tener estas primeras charlas informativas, con las cuales vamos a comprometer a las personas a que vengan a la siguiente charla, que sería en la fecha 2. Y en esa fecha 2 les vamos a dar, se me ocurre, un taller que traigan a su diabético y les vamos a ir enseñando directamente cómo es que se le debe de hacer el cuidado del pie. Cortarle la uña, tener higiene, por qué no debe de quedar, todo lo que se le tenga que dar en la fecha 2. Pero en la 1 nos vamos directamente a tener charlas informativas. Después le vamos a dar un tallercito ahí donde le vamos a explicar. Y digo tallercito no por denostar, porque eso estaría increíble. Y en la parte 3 podríamos ver qué tanto el pie de esta persona en la fecha 3 ha ido mejorando. Y hemos ido disminuyendo el número de, ¿cómo se llama? De cortaditas que tiene, o el número de visitas inclusive al podólogo a nivel particular, porque muchas veces van al podólogo
podemos ir dándole un seguimiento adecuado a esto. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo y ponemos la reflexión de aprendizaje. Como podrán ver, o sea, estos son dos ejemplos súper sencillos. Yo lo armé ahorita, si se dieron cuenta no nos llevó más de 30 minutos y eso es, bueno, 40 minutos aproximadamente, y eso es precisamente porque, o sea, fue un ejemplo muy burdo. Si tú le dedicas 40 minutos mañana, 40 minutos pasado y 40 minutos el día jueves, estarías sacando perfectamente bien este plan de mercadotecnia. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo quise hacer precisamente para minimizar algunas dudas que ustedes pudieran llegar a tener. Les repito, depende en dónde trabajes, vas a tener un problema a solucionar. Entonces, es importante que ustedes definan. No quieras cambiar el mundo de un trancazo con este plan. Elige un problema sencillo que tú entiendas, que conozcas y con base en ese, ve desarrollando lo demás. Si vas teniendo alguna duda, te pido por favor que me lo hagas saber a través de un mensaje en la plataforma y con todo gusto te iré orientando. Normalmente les recuerdo, reviso plataforma entre las 7 y las 10 de la mañana y posteriormente vuelvo a revisar entre las 9 y las 12 de la noche aproximadamente. Por si no te respondo de inmediato, no te preocupes, al otro día lo podemos ir solucionando. ¿Sale? Entonces espero que esto les pueda ayudar para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera este segundo entregable. Es una explicación breve, pero creo que les puede ayudar también a aterrizar los temas de esta semana. Quise hacerlo el día de hoy precisamente para minimizar dudas. Cualquier cosa, les vuelvo a repetir, estamos en contacto. Un saludo, chao.